La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Tres son los minutos que pasan de las 5 de la madrugada, de las 4 si nos escucháis desde Canarias. Sí, son las 5, sí, estamos empezando, si amanece nos vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. O feliz día de radio ya, ¿no, Parda? Buenos días. Buenos días, ahora sí que son días de verdad. Ahora sí que son buenos días, ahora no hay ninguna duda. ¡Uy, cómo me gusta este horario! ¿A que ¡Qué maravilla! Sí, sabía yo que estabas tú deseando que llegara un día festivo. Sí, para estar aquí de 5 a 7, que no piensen los oyentes que vamos, que hacemos el horario completo, lo que pasa que una horita más tarde. Sí, y da un gustazo eso de llegar a casa ya con todo el solazo en la cara. Día a día, ¿verdad? Sí. Que, claro, pues nada. Estamos gloria bendita. Encantadísimos estamos. Estamos aquí para jugar a los detectives. Tenemos una historia pendiente, un caso que me planteo hoy, Parda, sí. ¿Quedará pendiente para cuando vuelvan los lunes Roberto Sánchez? ¿Que sería algo histórico? ¿Que le dejemos un caso a Roberto? ¿O se resolverá hoy? Hombre, es que has elegido a mala leche, ¿eh? Un poquito sí, la verdad. Has dicho, vamos, si lo resuelven... Pero tengo que decirte una cosa, Parda. He leído así muy por encima, no me he dado tiempo a mucho, algunos comentarios en YouTube y en las redes, que por cierto, si queréis vernos en YouTube a través del streaming lo podéis hacer, buscáis ahí Si Amanece, también tenemos Twitter, tenemos Instagram. Bueno, pues ahí, en esos comentarios, me ha parecido leer algo que va muy encaminado. Ahora voy a reparar, lo busco bien y lo leo bien porque fíjate que igual no era tan difícil la historia, ¿eh? Ah, sí, pues mira, pues léelo y a ver qué... Y a ver qué pasa. Mientras lo busco y leo bien el nombre, quién es... 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar para tratar de resolver este caso que tenemos entre manos, este caso que se llama Un giro del destino, que dice así. Cuando creía que iba a perderlo absolutamente todo, un oportuno giro del destino me brindaba la que podría ser la única solución. Ser o no ser, esa era la cuestión. Y yo como Antígona tenía que elegir. Con la ley divina todo estaba perdido. Ahora con la ley humana podemos conservarlo todo. Ayer los detectives jugaron, llamaron, preguntaron y llegamos a, reflexiones y conclusiones como estas. En el capítulo anterior... Sí tiene que ver con la religión, ¿vale? No es específicamente de un mandamiento de lo que estamos hablando. ¿Esta mujer tuvo un hijo? Ella no tuvo un hijo. ¿Ni fue un acto responsable de un ente público? No. ¿El dilema que tiene esta buena mujer implica cometer un delito? No. Estamos hablando de la religión católica. Sí. ¿Es misionera? No es misionera. ¿Puede ser algún tema de divorcio? Si la Iglesia te diera la nulidad, te quedarías sin nada. Pero por ley te pertenece una parte si tienes bienes compartidos. Tengo que decir que no, que la protagonista se debate entre presentar o no la declaración de la renta. No. ¿Puede ser que tenga algo que ver con romper algunos votos? No, no va por ahí. La cuestión tiene que ver con alguno de los 7 pecados capitales. Oh. No, qué rabia, pero no, Pedro. 900-100-800 es el número que, como decimos, tenéis que marcar para jugar a los detectives, pero que también podéis marcar si os apetece hacer alguna pregunta o dar alguna respuesta, que ya sabéis que en paralelo tenemos abiertas siempre las preguntas y las respuestas. Además, en esta madrugada tan especial, es Viernes Santo, ha sido la madrugada en Sevilla, contaban nuestros compañeros ahora en el boletín informativo que no han salido. Pasa por agua, sí.
no han salido los pasos, que ahora mismo Sevilla era una ciudad muy silenciosa, con cofrades volviendo a sus casas. Se me ha ocurrido pensar que a lo mejor a alguna de esas personas les apetece desahogarse y contarlo un ratito. 900-100-800, tenemos el teléfono abierto por si alguien quiere participar en esta madrugada, que como digo, pues es la madrugada, es una madrugada especial, es ya Viernes Santo, incluso tenemos horario especial. Bueno, todo es tan especial, Parda, que tenemos música. Sabes que la música de los viernes normalmente es una canción en castellano que elige Edgarita. Tenemos a Edgar de vacaciones. Laura me lo había propuesto, luego se había echado atrás. ¿Qué te había propuesto? ¿David Civera o Juanes, no? Creo que era David Civera. ¿O Estopa? Sí, entonces le digo, Laura, ¿quieres decirme tú la canción? No, da igual. Pero ¿qué pasa? Que una tiene sus recursos. Y hace tiempo Laura me dio una lista con canciones que le gustan. Entonces, hoy ha reculado, pero da igual porque va a sonar una canción que le gusta mucho. Si amanece, nos vamos con Adriana Moureno. Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín. Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, fue floreciendo el capullito. Y así creció esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi. Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. Ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones. Mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños, reina de mis amores. La dueña de mis sueños, la reina de mis amores. Cuando te vi, tú fuiste mi desvelo, cambió de tono el cielo, se puso rojo ajititi. Cuando te vi, sentí que alzaba el vuelo, yo tuve el mundo entero, fue floreciendo el capullito. Y así creció esta loma de cayenas, nacieron en mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra. Cuando te vi, cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. Ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones. Mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños, reina de mis amores. La dueña de mis sueños, la reina de mis amores. Y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti. Y así creció esta loma de cayenas para ti. Y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti. Y así creció esta loma de cayenas en mi pecho. Y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti. Y así creció esta loma de cayenas en mi pecho. Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. Ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones. Tenemos también una lista en Spotify, Si amanece nos vamos, ahí podéis darle a seguir, podéis inmediatamente formar parte de un sorteo que pretendemos hacer si llegamos a 6.000 oyentes, 6.000 personas dándole a seguir a esa lista en Spotify de Si amanece nos vamos. Esto es el juego de los detectives, estamos tratando de resolver la historia que nos envió Isabel Rodríguez, la historia que se titula Un giro del destino, una historia que es compleja, pero decía yo al comienzo, hay un mensaje que han dejado en YouTube
lo ha dejado María José Borrás y hace la siguiente pregunta. ¿Va a recibir una herencia que realmente no debería recibir? La lástima es que como esta pregunta de María José es un mensaje, no le puedo decir que replantee la pregunta. No le puedo decir eso que dice siempre Roberto de que la separe en dos. Entonces voy a ser buena, voy a ser benévola, porque es viernes, porque esta historia se nos está haciendo un poco bola. ¿Cuál era exactamente el planteamiento que había hecho? ¿Va a recibir una herencia que realmente no debería recibir? Vale, pues ya hago yo un par de preguntas. Venga, dale. ¿Va a recibir una herencia? Podría recibir una herencia. Vale, eso. Sí. ¿Podría recibir una herencia? Sí. ¿Que realmente no debería recibir? Sí. A ver ahora, ¿cómo mezcláis vosotros esto con algo que tenga que ver con la religión? Y esa división que hace Isabel en el planteamiento de este caso de yo como Antígona tenía que elegir. Javier, desde Lugo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Javier. Hola, Adriana y compañía, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, aquí en esta madrugada en vuestra compañía. Javi, ¿te ha tocado trabajar o estás despierto por placer? Bueno, hoy no me ha tocado, estoy pegado a la radio y bueno, por placer, digamos. Javier, ¿y qué te plantea a ti esta historia? No sé si te ha ayudado o te ha perjudicado el comentario de María José que he leído. Pues la verdad no lo tengo nada claro. Ya. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué tenías pensado? Pues sí, claro, esta pregunta pues no me ha ayudado demasiado tampoco. Si quieres, óbviala, haz lo que tú tenías pensado, porque a lo mejor todo está bien. Como es un caso complejo, verdaderamente, a la parda la tiene frita este caso, ¿eh? Uf, de los nervios. O sea que si quieres, Javier, tú pregunta lo que tenías pensado. Digamos, esta herencia que no debe recibir, sí. La recibe porque, digamos, hay alguna tercera persona que tiene la voluntad de que la reciba por alguna circunstancia y que hace, digamos, los medios para que coincida así, por algún interés ilegítimo. Vale, yo diría, atendiendo a la solución que da Isabel de esta historia, que no hay ninguna otra persona que no sea la protagonista. Que mira, la protagonista, la que dice yo como Antígona tenía que elegir, os voy a decir que se llama Irene, porque solo pone la solución, ¿vale? Ah, eso cambia las cosas, ya. Sabiendo claro. que se llama Irene es otra cosa, ¿verdad? Claro. Bueno, pues a Irene no le afecta a ninguna otra persona para recibir o no recibir la herencia. Es una decisión que ella tiene que tomar, de ahí lo de ser o no ser, como Antígona, elegir, ley divina, ley humana. ¿Podría recibir una herencia? Sí. He venido queriendo ayudar muchísimo, ¿eh? Creo que se nota. Javier, te lo he complicado más, ¿no? Pues yo diría que un poquito. Vale. A ver, voy a ver si... ¿Puedo hacer yo una pregunta? Claro, te iba a decir, Parra, dale. ¿Tiene algo que ver con un caso de eutanasia? Ah, mira, esa es muy buena. Es muy buena porque esa congregaría todo. Es que voy dando palos de ciego. No, pero bueno. no es de ciego para nada, porque efectivamente esa tendría la parte religiosa, tendría la parte de la herencia, porque estaríamos ante una inminente muerte.
No es el caso, pero está muy bien traído, Parda, muy bien traído. Javier. ¿Estamos hablando de alguna secta? Secta no, pero hay motivos religiosos. Motivos religiosos, pero convencionales o que se alejan mucho de lo común. Yo diría que no de los que estamos pensando siempre, que nos planteamos y que nos planteábamos durante esta semana, en que caímos todos en los mandamientos, los pecados capitales. Insistía yo en que no va por ahí la historia, que es más no tanto de afectación religiosa en primera persona, sino de las reglas que rigen la Iglesia. No es tanto una cuestión religiosa como la que trataba Parda, yo qué sé, pues poniendo el ejemplo, la pregunta muy bien traída de la eutanasia, ¿no? Va más por el otro lado, por el lado, digamos, un poquito más pragmático. Vale, tengo otra. Venga, Parda, otra y saludamos sí. a la siguiente oyente. Javier, vamos a escuchar a la Parda y si tienes una más, luego me la dices. Venga, Parda. ¿Es posible que esa herencia fuera a parar de alguna manera a la Iglesia? Sí. Sí, es posible. Javier. Y digamos, bueno, tirando de la pregunta, voy a decir, ¿la Iglesia está enterada de dicha herencia? ¿Tiene algún conocimiento de ella? ¿De la existencia de esta? A ver, ¿cuál ha sido la pregunta de la Parda? Ha dicho, la Iglesia podría recibir, ¿no?, una herencia. Eso es. Vamos a decir que alguien vinculado a la Iglesia podría recibir una herencia. ¿Y esa persona está enterada? Sí. Por lo tanto, podríamos decir que esto también influye en la decisión que toma. Claro, efectivamente, esto influye en la decisión que toma. Javier, muchísimas gracias por haber llamado. Bueno, pues habrá que seguir indagando en la rutina. Yo creo que hoy hemos empezado con más energía, ¿eh? Se nota que es viernes. Sí, puede ser también viernes, y no un viernes cualquiera, sino un viernes santo. Efectivamente. Además. Javier, ¿en Lugo han salido las procesiones? Pues sí, en principio han salido, sí. Sí. Te mando un abrazo. Hoy han salido, ayer con un recorrido más breve de lo habitual por la lluvia, pero bueno. Ya. Esperemos que que haya una tregua por a ver la de hoy, ¿no? Que queda de semana. Claro. Efectivamente. Por ejemplo, las de hoy que también pues son importantes que puedan hacerlo pues por lo menos con cierta normalidad. Es verdad. Javier, gracias por haber llamado. Nada, un placer. Adiós. Como siempre y feliz Semana Santa de lo que queda y felices Pascuas ya de antemano. Igualmente. A ver, al 900-100-800 está Blanca desde Vitoria. Hola, Blanca. Hola, buenos días. Buenos días, Blanca. ¿Cómo estás? Blanca, a ver, hace tiempo que no hablo contigo. Tradicionalmente, sí, por el verano que pasamos, cada vez que llamas resuelves. La historia está más cerca que nunca de lo que la hemos tenido durante la semana. Me he puesto a temblar cuando he visto aquí Blanca de Vitoria. Digo, venga, ya estamos, venga. Te voy a decir una cosa. Sí. Si lees el correo, ayer te mandé un correo que ponía, ¿tiene que ver con una herencia? Anda, no lo he visto, qué pena. O sea, es que se me olvidó poner el nombre y lo he mandado después. Anda, o sea que habrá llegado a la vez casi que el de ayer, María José Borrás. Claro. Hoy a la mañana igual. Efectivamente. Bueno, pero me lo has transmitido a mí telepáticamente. Porque... Exacto, herencia. Tenemos la herencia ahí ya planeando la historia. Tenemos mucho más de lo que teníamos. Bueno, venga. Yo tengo una idea. Vale. Puede ser o no, pero vamos a ver. En principio es una persona que no tiene hijos, el que se muere, y con lo cual no tiene a nadie a quien dejarle la herencia por hijos, quiero decir. Y en principio, pues el párroco probablemente de la iglesia, si es un pueblo, termina quedándose con esas herencias en muchísimos casos. Pero al final de la vida de esa persona,
que ha estado enfermo, pues ha habido una persona que la ha cuidado y la ha tratado muy bien, que sería, ¿cómo se llama? Irene. Irene, que sería Irene, y entonces él quiere que se quede Irene con todo. Vaya. Y entonces ahí está o repartir una parte, ¿no? Eso Sí, ya sí, sí, sí. no lo sé. Pero ahí está la disyuntiva. Si Claro. le da al párroco, si se lo da a la iglesia, se lo queda a ella, y bueno, pero no tiene nada que justifique, y al final pues aparece un papel con las últimas voluntades de él, donde realmente explica que quiere dejarle a ella, y es lo que la salva de quedarse sin nada. A ver, he de decir que el planteamiento de Blanca es lo más cerca que hemos estado de la solución del caso, pero Uf, No, pues mira, no mira es- que yo tenía Oye. aquí también esto apuntado ahora para preguntarlo. no es la solución. Bueno, No es la solución, Madre mía. pero oye, a que no estaba mal. no, estaba fenomenal. De hecho, estaba muy bien. No me lo sé el punto, pero es igual. Ay, mira, se me ha olvidado decirle a Javier de Lugo que tenía un punto porque era el primero que había entrado. Bueno, ya se lo transmitiré a mis compañeras. El Sí. caso es que, Blanca, estaba pensando yo, es que tu reflexión es muy buena porque se acerca a la historia que tenemos, aunque no es de manera... Pero que es que conozco casos reales. Te lo iba a decir, es que me lo has quitado de la boca, te iba a decir, pero es que tu historia tiene total verosimilitud porque yo también conozco casos como Uf, ese, creo que todos. A porrillo hay. Creo que todos conocemos algún caso de ese estilo. Entonces, sí. A ver, Bueno. voy a intentar hacer una cosa que es ver si de toda tu reflexión hay algo que os pueda decir que es. Hay algo que se pueda salvar. Vale. En un primer lugar hay una persona que no tiene hijos. Sí. Sí. Que deja todo a alguien relacionado con la iglesia, aunque no es un párroco. Sí. Bueno, Vale. pueden ser misiones o pueden ser... En los pueblos pequeños son los párrocos. Sí, pero efectivamente. Depende de dónde viva. Vale, lo que pasa que esa persona a la que le queda todo, y esto es una pista, que ya la estoy dando porque es viernes, esa persona a la que le queda todo es el padre de Irene. Ya. Entonces ahora es Irene la que tiene la disyuntiva, la que tiene el debate, la que tiene que elegir como Antígona. Ya. Y nos falta saber por qué tiene que elegir, qué es lo que le hace elegir. Pues alguna cosa que se me ocurre así de entrada Sí. es que el padre de Irene era el amigo personal del difunto. Y entonces es poner en evidencia a su padre. Ah, Eso se me ocurre ya te así de entiendo. pronto, Sí. Que no tiene nada que ver tampoco. Bueno, es verdad que tenía un vínculo con este hombre, pero no era su... No, Ya, no iba, ya. no iba por ahí. No iba por ahí. Ya. Ay, Blanca, qué rabia y qué bien a la Bueno, vez. no y importa. muchas gracias por haber Ya llamado, lo hemos Blanca. encaminado bastante Sí, ya está muy Ya encaminada. está. Oye, tengo una respuesta que no sé si la han dado o no, porque Venga, todos adelante. los días no lo he podido oír, que era sobre un Oscar que preguntaron, a ver, porque antes si se daba los lunes o los martes. que no Es tenía verdad. ni idea. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, sí, pues sí. yo recuerdo una cosa que siempre se lo solían repetir en los Oscars, sobre todo cuando ganaba Woody, ¿cómo se llama el amigo de Woody Allen. Sí, de sí. Edgar? Woody Allen, sí, Woody Allen. Bueno, cuando Woody Allen recibía un premio nunca podía acudir a los Oscars Sí. porque los lunes a las noches tocaba con la orquesta no sé qué instrumento toca. Sí, El clarinete. toca el clarinete. No, el saxofón, no, el clarinete. El no sé qué clarinete, toca. sí. Sí, pues no podía ir porque tenía Anda, concierto qué con el bueno. clarinete. Y entonces nunca iba y eran los lunes. Qué bueno. Pues es Yo de una... eso me acuerdo perfectamente. Claro. Que también te digo, era imprescindible entonces el clarinete y tocar ese Sí, día. sí. O sea, Y estaba si por para él delante el era más concierto importante. Sí, que recibir un Oscar. Eso también Muy es para... bacano está, el Woody Allen, también te lo digo. Eso también es para darle una vueltiña, ¿eh? Ay, Siempre he Blanca, sido pues muy buena rarito. respuesta, efectivamente. Además, con una gran historia detrás, efectivamente. Gracias, Blanca. Bueno, nada, cariño, que tengáis un buen día. Igualmente, un Igualmente, abrazo. Blanca. Venga, un besazo. Adiós. Adiós. A ver, Parda, creo que le vamos a preguntar a Juan Carlos, que está en Ávila. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Mira, Carlos? Pues bien, nervioso porque os escribí por Facebook
y yo creo que di la respuesta. A ver, mira, que no lo hemos visto, a lo mejor, dinos. Sí, te cuento, verás. En la noche del lunes echaron un programa en 24 horas, la noche de 24 horas, en donde entrevistaron a una muchacha, una mujer, que había sido testigo de Jehová. Ah, sí. Y entonces contaba los pormenores que la secta le había hecho porque ella se había echado novio y ella de alguna forma ponía en duda la creencia. Entonces, después de haber abandonado la secta, porque está calificada como secta por un juzgado de Madrid, se dijo también en televisión, entonces la decisión suya es que al haber agarrado o haberse aplicado al mundo en vez de a Dios, en vez de a Jesucristo, pues entonces lo que hace es no hablarla, porque era una norma de la secta, no dirigir la palabra a cualquiera de los componentes de la secta, incluida familia, padre, madre y hermana. Ella consigue que abandonen la secta la madre y la hermana, pero no así el padre. Y a esa dicotomía, esa forma o esa decisión, o ese intento de toma de decisión, viene dada la pregunta que estáis haciendo. No sé si te he contestado. Sí. Entonces, esa es la dualidad. La religión suya, los testigos de Jehová, le dicen o con Dios o contra Dios. Y entonces ella elige el mundo, la realidad, la sociedad actual, en donde le permiten tener relaciones sentimentales, amorosas con la gente y no depender psicológicamente de esa secta, de la religión. Sí. Religión. A ver, es verdad, es verdad que en este caso que tenemos entre manos, Juan Carlos, no hay un motivo sentimental, hay un motivo de herencia, es puramente algo de herencia. Bueno, de herencia económica, en este caso. O sea, en el caso que nos ocupa a nosotros, en la historia del caso de los detectives, la herencia que va a recibir Irene es económica, es de valor económico. Mira, lo que pasa que lo que has leído como introducción está en el prólogo del libro de la mujer que estoy diciendo, que lo leyó además el presentador, el que hacía la entrevista, leyó exactamente lo mismo que habéis leído vosotros. ¿Qué me dices? Que es su decisión y la decisión de esta mujer, que por cierto escribió el libro. Sí, la he visto, no he visto la entrevista completa, pero he visto un fragmento de la entrevista a la que te refieres, Juan Carlos. Sí, Xavier, que es el presentador, Fortes, había leído 10 páginas y en 10 páginas dice exactamente lo mismo. Pues a ver, te puedo decir, Juan Carlos, que a lo mejor Isabel Rodríguez, que es la oyente que nos envía esta historia, se inspiró en ese libro, pero desde luego la solución que propone no tiene nada que ver ni con el tema sentimental ni con el tema de los testigos de Jehová tampoco. Perfecto. Entonces, pero muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy gracias, muy bien traído. Buenas noches, adiós. A ver, oye, que vamos teniendo oyentes ahí a las puertas. Dime, Parda. Adri, una cosa. Tenía que ser una mujer sí o sí, ¿no? O sea, para que tuviera sentido. Sí. Esto lo preguntó una oyente, no sé si ayer o antes de ayer. Esto es fundamental. Esto es fundamental no puede ser para la historia. Tiene que ser una protagonista, tiene que ser una mujer. Una mujer y tiene muchísimo que ver para la herencia que sea mujer. Recordemos que esto tiene que ver con la dualidad, con el elegir. Ella tiene que ser mujer para que esta historia sea verosímil. A ver si nos dice algo Carlos de Madrid. Carlos, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, yo llamé ahora cuando empezasteis el programa porque traía la idea de preconcebida. Se me ha torcido un poco. Anda. Pero bueno, la idea que traía, no sé, a lo mejor sí que tiene algo que ver, aunque sea un poco así tangencial. Sí, a ver. De pensar en que alguien, como pasó con el hijo de Ana Obregón, que hubiera querido, pues eso, que no se perdiese, pues eso, el ser madre de su nieto, vamos a decir, una cosa así, ¿no? Sí. Pero también pensaba en la posibilidad de que alguien que no quisiera perder, por ejemplo, una pensión de alguien, y que no sé si es legal o no, y entonces
se casase, por ejemplo, con su padre. Ya. Sí, no este tipo de enredos, sí, un poquito... El derecho civil admite el incesto. Ya, te entiendo. Es verdad que efectivamente es un poco enrevesado, no sería extraño en una historia de este tipo, pero no, Carlos, no. Bueno, pues nada, entonces, no se me ocurre nada más. Está complicado, ¿eh? Sí, está muy retorcido, sí. Y cuando hablasteis de las historias de los párrocos, pues conocemos la triste historia porque fue, bueno, no sé, no tendréis tiempo de una anécdota. Sí, ¿el qué? ¿A qué te refieres? De una iglesia del occidente de Asturias, vamos, de una parroquia del occidente muy perdida de la mano de Dios. Hace muchos años, sí, el concejo había hecho manifestación porque no tenían una carretera decente. Y habían hecho 2 programas en aquellos documentales de Línea 900 que había en televisión española. Y entonces al párroco lo habían mandado a esa parroquia como si dijéramos castigado, porque había tenido una hija que él llamaba a su sobrina. Esta historia también la hemos escuchado más de una vez, ¿verdad? Sí, pero en aquel Línea 900, en el famoso concejo que pedían una carretera, tocó la lotería del niño. Anda. Le tocó al cura, el cura lo dijo abiertamente que a él le había tocado, pero también confesó al mundo que a él le había tocado de los primeros sorteos que había habido del cuponazo, o sea, en el mismo año prácticamente. Vaya. Entonces yo pienso en la herencia de esa sobrina, en el castigo que tuvo el pobre párroco por ir a vivir ahí. Que bueno, yo creo que fue un párroco muy querido y todo el mundo sabía su historia y bueno, admitía claro. A la sobrina la educó y la mantuvo. Sí. Pues no iban por ahí los tiros, Carlos, pero bueno, efectivamente estamos dando ahí un poquito de toquecitos adecuados, bordeando un poquito la historia. Bueno, pues no sé lo que habrá sido de aquel párroco, que Dios lo tenga en la gloria. Ya, bueno. Si es que murió, a lo mejor todavía vive. Vive. Mayor. Carlos, un placer escucharte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, adiós. Parda, vamos a coger un poquito de aire, ¿eh? Que yo creo que lo necesitamos. A ver si mientras tanto se nos ocurre alguna preguntita más, llama a algún oyente más, que además creo que ya está despierto Miquel Ejarza. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. Con un caso que se titula Un giro del destino, un caso de Isabel Rodríguez que se nos planteaba muy, muy complejo, pero que creo que esta madrugada le hemos dado un buen arreón. Parda, te voy a decir que hagas, yo que sé, así una última pregunta. O 2. A ver, a mí lo que me ha mosqueado es lo de ser mujer, que eso hiciste bastante hincapié. Sí. Y has hecho bastante hincapié. Creo que le di un punto y todo a la persona que hizo esa pregunta. Sí. A ver... ¿Hay algún impedimento precisamente para cobrar esa herencia por el hecho de ser mujer? A ver, ¿algún impedimento? O sea, que no puede cobrar, o sea, si es mujer, no puede reclamar la herencia si es mujer. Sí, no puede reclamar la herencia si es mujer. Sí. Vale, entonces es posible que hubieran dejado una herencia a unos varones y si ella se cambia el nombre... Entonces sí que podría tener derecho a la herencia. Pero para... O sea, se cambia el género. Si cambia de género... Como los que escuchamos hace unos días. Sí. Claro, y eso respondería a la cuestión, yo como Antígona tendría que elegir, con la ley divina todo estaba perdido, los varones, con la nueva ley humana podemos conservarlo todo. Menos mal que hemos hecho hincapié en lo de la mujer hoy otra vez, porque se le estaba olvidando, Se le estaba olvidando a todo el mundo que habíamos hecho mucho hincapié en esto. Voy a leer rápidamente la solución que plantea Isabel Rodríguez. Parda, enhorabuena.
Sí, no, bueno, enhorabuena Isabel, que madre mía. Dice, don Antonio Méndez dejó toda su millonaria hacienda a su trabajador más piadoso, Damián, y de este pasaría a sus hijos varones. De no tener hijos, la herencia pasaría a una fundación. ¿Qué pasa? Que Damián tuvo una hija, ningún hijo varón. Por tanto, Irene, educada en los principios religiosos de su padre, estaba resignada a perder la herencia del viejo patrón por su condición de mujer. Hasta aquí la ley divina. Sin embargo, con la nueva ley, si solicitaba el cambio de género, legalmente podría conservarlo todo. Cobraría esa herencia. Y además es que Isabel termina la solución de la historia con una pregunta y dice, ¿qué haría? ¿Renunciaría a sus principios o a su herencia? Ay, lo deja así en el aire. Y lo deja así. Es maravillosa esta historia, pues os lo digo. Ahora yo quiero saber qué es lo que hizo. Ahora, Isabel, por favor, escribe otro caso. Escribe otra historia, Isabel, y nos lo cuentas. Parda, ha sido un gusto jugar con esta historia, ha sido un gusto que... Bueno, un dolor de muelas más que pero por eso a mí me ha gustado, ¿vale? Sí. Parda, a ver, venga, ya que has acertado y a ti no te podemos dar punto de final mensual porque ya tienes ese privilegio, haz por lo menos, ayúdame un poquito por lo menos para el sorteo, para ver quién pasa a la final mensual. Me tienes que decir un número del 1 al 11. Pues el 11. Del 1 al 11. El 11, vale, entonces... El punto, o sea, lo que significa un pase directo a la final mensual de abril es para Conchi de Madrid. Anda, mi prima Conchi. Tu prima Conchi, que el martes hizo una muy buena pregunta sobre el tema de Lluvia de Estrellas, en el que tú también eras protagonista, ¿te acuerdas? Sí. Así que Conchi, ya sabes que si quieres, si te apetece, jugarás con nosotros en la final mensual. Bueno, Parda, que tenemos por aquí que ya creo que le ha dado igual el horario, que le cambiemos de hora, que no, él siempre dice a todo que sí. Miquel Lejarza, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Miquel, ¿qué tal va la semana? Bueno, va, que no es poco. Va. Podía haber ido mejor, ¿eh? Pero sí, porque lo ha dicho así como sí, con lo ha dicho un poco flojito. ¿Qué pasa, que todavía no tienes entradas para ver al Atlético o qué? Sí tengo. Ah, ¿sí? ¿Al final has conseguido? Sí, anda. Sí. Bueno, madre qué mía, bien, sí pues que... entonces eso solo puede ir a mejor, Miquel. Tiene ahí enchufes, veremos si el Mallorca nos deja ser felices. Esperemos. Nos lo va a poner difícil. Ya, y así debe ser en realidad, pero bueno. Claro. Miquel, a ver, que el pasado día 21 de este mes se estrenaba en Netflix una serie de la que ahora todo el mundo habla, y es verdad que como el lanzamiento de esta serie no cayó en fin de semana, pues no pudimos hablar aquí en Se Amanece de ella con Miquel, pero ahora la ocasión lo merece porque además ahora nos cuentas qué está pasando con esta serie, pero yo no paro de ver, leer, escuchar comentarios sobre el problema de los tres cuerpos. Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo. Otra cuenta atrás. ¿La ha visto alguien más? ¿Qué les pasó? Miquel, cuéntanos qué es esto del problema de los tres cuerpos, que yo te confieso que la primera vez que lo leí, creo que en un tuit que ponía alguien, me metí en Google para buscar qué era. Porque no sabía si era una serie, un libro, qué era esto. Bueno, es un libro también, ¿no? Sí, bueno, son 3 libros. En realidad es una trilogía que se llama El recuerdo del pasado de la Tierra. De momento se ha estrenado el primero en el audiovisual, el primero de los 3 libros, que es este que se llama El problema de los tres cuerpos, y en Netflix, y está dando mucho que hablar. El primero, como curiosidad, de quien oímos hablar sobre este libro fue de Obama, del presidente Obama, que lo recomendó hace ya bastantes años, porque la obra fue publicada inicialmente por entregas, comenzó en el año 2006 en una revista, está escrita por un escritor chino que se llama Liu Cixin, que es ingeniero mecánico y que ha escrito una historia realmente apasionante es bastante compleja la historia y no vamos a hacer spoilers, pero digamos que hay un planeta en el sistema estelar
en donde viven unos señores que se llaman trisolarianos. Y en este planeta tiene una característica, y es que gira alrededor de 3 soles al mismo tiempo, lo cual hace la vida en el planeta muy complicada y tienen que huir y asentarse en otro sitio para salvarse. Y deciden huir y asentarse en la Tierra. Y entonces hay unos científicos que descubren que faltan 400 años para que los trisolarianos lleguen a la Tierra y acaben con todos nosotros, porque tienen, yo diría que no un muy mal perder o un muy mal ganar, sino un muy mal invadir, ¿no? Y entonces, bueno, pues de todo eso va. Es una historia apasionante, con muchas capas para interpretarla. Y la verdad es que está yendo muy bien, ha sido un éxito. Según datos de la propia Netflix, es la segunda serie más vista en los últimos 4 días. Ha habido lugares donde ha sido mal recibida, en concreto en China. Qué raro, ¿no? Bueno, en China, como he dicho, el autor es chino. Todo comienza además con una secuencia bastante fuerte y crítica con la revolución cultural china. Y bueno, en China no se ha emitido porque la versión original, porque allí hicieron una versión autóctona, y es la que han salvaguardado, y la versión de Netflix no se ha visto. Los que la han visto a través de la piratería, de los medios piratas, y la verdad es que la han criticado bastante a la versión norteamericana. Ah, sí, o sea, no les ha gustado. No les ha gustado. No, pero bueno, evidentemente son críticas por que eso, vienen de la mano de donde vienen, sí. Una democracia como Dios manda. Exacto. En Hong Kong, por ejemplo, ha sido número 1. En Hong Kong, sin embargo, ha sido número 1. Claro, fíjate. Oye, entonces, estamos hablando claramente de ciencia ficción. Es ciencia ficción, es muy buena ciencia ficción. Como todo en la vida, hay buenas y malas series de este estilo. Sí. Esta es de las buenas, se nota en que el autor conoce bien a Asimov, a Arthur Clarke. Claro. Incluso hay quien dice que recuerda parte de la historia a Tolstoy, fíjate. Vaya. O sea que sí que llega bien encaminada. Lo que pasa que, claro, también es verdad que entiendo que tiene un público concreto, ¿no, Miquel? O sea, no a todo el mundo le gusta la ciencia ficción. No, pero yo la recomiendo a que todo el mundo le dé una posibilidad. ¿Ah, porque, sí? insisto, vale. Está muy bien hecha, ¿no? No solo está muy bien hecha, está producida por los productores de Juego de Tronos, lo cual ya es una garantía. Tiene una cantidad de presupuesto que se ve en la pantalla. Sí, importante. De hecho hay algún actor, ¿no? Y todo que apareció en Juego de Tronos. Varios, sí. Más de uno, varios. Algunos con papeles muy relevantes y otros se mueren en la primera temporada, no diré más. Vale. Eso puede ser una pista, ¿eh? Eso es muy de Juego de Tronos, sí, también, ¿verdad? La serie es francamente buena, es muy adictiva y insisto que tiene muchas capas de interpretación, porque habla, siendo todo ficticio, habla mucho de cómo somos hoy en día. Ya, claro, cómo somos los humanos. Bueno, pues esta recomendación, la primera, el problema de los 3 cuerpos, que por fin alguien ha explicado bien de qué va todo esto, porque de verdad que efectivamente debe ser un éxito cuando no para de verse y cuando no para de salir en todos lados publicado este título, El problema de los 3 cuerpos, pero creo que nos traes también otros estrenos del fin de semana, Miquel. Hoy viernes, por ejemplo, Renegade Nell en Disney+. Hay una bambina. Lucha como si la poseyera. Es sobrenatural. Es de armas tomar. No me busque las cosquillas. Uy, ¿cómo se ha puesto ella con las cosquillas? ¿De qué va esto, Miquel? Bueno, esta serie es la nueva serie de Sally Wainwright, que es la creadora de aquella magnífica serie inglesa
británica que se llama Happy Valley. No tiene nada que ver con Happy Valley, es una historia fantasiosa que acontece en el año 1705. Hay una mujer que se llama Renegade Nell, que es acusada de asesinato y huyendo con sus hermanas recurre a atracar carruajes para sobrevivir. Allí se encuentra con un compañero que tiene superpoderes, es una especie de duendecillo que se llama Billy Blind, y empiezan a darse cuenta de que no solo tienen que sobrevivir, sino que se enfrentan a un complot mágico contra la reina de Inglaterra. Es una serie muy fantasiosa, muy mundo Disney, pero que tiene un sello típicamente, característicamente británico, que le da un tono muy especial. Está bien. Está bien, vale. Pues Renegade Nell, y ahora tenemos Follow en calle 13, ¿no? Sí, Follow es, siempre solemos traer a esta sección series que abran un poco el abanico, que no sean todas de la misma procedencia. Sí. Esta es una serie francesa en la que cuenta las aventuras de Lina, una chica de 28 años, joven, que entra a trabajar en la prefectura de policía de París como community manager de la propia prefectura, y a partir de ahí se ve involucrada en los diversos casos policíacos con los que se van encontrando los policías de París. Bueno, como es francesa, seguro que la Parda es la única de todas las que digas hoy la que elige. ¿A qué sí, Parda? Sí, vamos, a mí... Y en versión original, ¿no? Exacto. Uf, esto es una delicatessen. Vamos ahora con lo que nos va a traer el mes de abril, porque creo que hay una barbaridad de estrenos, ¿no? Bueno, pues en abril llegan 36 nuevas temporadas. 36, madre mía. Más de una al día, de las cuales de las 36, 27 son estrenos auténticos, o sea que empiezan que no nos por dan el las horas capítulo del 1. día. No da. De estas todas, ya que no nos dan las horas del día, a ver, ¿cuáles destacarías tú, Miquel? Bueno, pues así rápidamente, porque luego iremos semana a semana viéndolos. Hay una que se estrenará en HBO Max que se llama El Simpatizante, sí, en la que tiene un papel importante Robert Downey Jr., solo por eso ya merece la pena. Merece la pena, sí. Luego hay otra que irá en Apple TV que se llama Sugar, que cuenta las andanzas de un detective privado que interpreta Colin Farrell, que tiene bastante buena pinta. Hombre, detectives aquí lo aprobamos, nos gusta. Eso es, por eso. Luego yo tengo un especial interés por ver una serie que llegará a Movistar Plus, sí, que se llama Lisbeth, que si os acordáis, en Good Wife y en The Good Fight había un personaje secundario que se llamaba Elizabeth Taccioni, que era una abogada con el pelo de color rojizo, sí, muy peculiar, muy característica, que tenía una manera de resolver los casos muy divertida y muy simpática. ¿Y esto es un spin-off? Es un spin-off con la misma actriz interpretando el mismo personaje. Qué bueno esto, porque es que hay personajes secundarios que son tan buenos. Este es maravilloso, este personaje es realmente maravilloso, y bueno, como tenga la mitad de la calidad que tuvieron sus precuelas de Good Wife y The Good Fight, pues Elizabeth, se escribe Elizabeth, es como Elizabeth. Pero sin la I, ¿no? Exacto. Pues tiene muy buena pinta, porque el personaje era absolutamente maravilloso, y las series que han escrito Robert y Michelle King, que son vuelven a ser los máximos responsables de la serie, pues nunca han defraudado. O sea, claro, que esta tiene buena pinta. Vale, pues con esa te haremos caso, Elsbeth, y luego tenemos una española, el caso Asunta. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya? ¿Me puede explicar qué es eso de que no? Esta es la historia, Miquel, la historia sí, de Asunta. Esto lo tenemos todos bastante reciente, fue en 2013, ¿no? En el 2013, cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de su hija, que se llamaba Asunta,
cuyo cuerpo es encontrado pues pocas horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. Lo que ocurrió fue que luego la investigación desveló indicios que apuntaban a los padres como posibles autores del crimen. Sí. Es una historia de la que se oyó hablar mucho y de la que se volverá a hablar cuando se estrene esta serie a finales de mes en Netflix. ¿Quiénes son los protagonistas, Miquel, de esta serie? Candela Peña y Tristán Ulloa hacen de padres, ¿no? De padres, sí. Miquel, hoy, además de todos estos estrenos que nos traes cada viernes, queríamos hablar contigo de un tema que nos ha parecido relevante y necesitamos que alguien nos lo explique bien, que es lo que tiene que ver con las plataformas de vídeo bajo demanda, de streaming, porque en los últimos días hemos leído titulares. Mira, te voy a compartir contigo algunos, ¿vale? La llegada de HBO Max a Movistar Plus es inminente. O directamente llega HBO Max a Movistar Plus. Y claro, vimos hace unos meses cómo el contenido de Sky Showtime pasó a poder verse también en Movistar para los clientes que tuvieran el paquete de ficción, y ahora de repente nos encontramos con esto de HBO. ¿Qué está pasando aquí, Miquel? Bueno, lo que está pasando es que hay una proliferación absoluta de oferta, de que los resultados económicos de todas las plataformas en general están siendo negativos, con la excepción gloriosa de Netflix, que le va muy bien, y que en realidad hay que discernir que en todo este negocio hay dos papeles. Por un lado están los que distribuyen contenidos y por otro lado los que producen contenidos. Hoy en día todo el mundo produce contenidos, pero algunos producen muchos y buenos y competitivos, y otros pues tienen menos oferta. Entonces, como he dicho, las plataformas que son propiedad de compañías tecnológicas pues buscan ser plataformas de distribución, las plataformas elegidas de distribución por los consumidores, ofreciéndoles a estos pues el mayor número de contenidos posible. Mientras que algunas marcas, que son más pequeñas que otras, pues necesitan entrar en el mayor número de hogares. A partir de ahí se producen acuerdos. Los distribuidores, como por ejemplo la plataforma de Movistar, que también produce y produce bien, sí, pero que produce menos que lo que produce Netflix o Disney o Warner, pues lo que hacen es aunar fuerzas para competir. Personalmente yo creo que esta es una historia tan vieja como el audiovisual. En los años 90 se decía, del siglo pasado, se decía que el contenido era el rey y que la distribución era la reina. Anda, ¿no? Y nos lo podemos seguir aplicando, ¿no? Nos lo podemos seguir aplicando. Yo creo que son alianzas para tener ofertas lo más amplias posibles, lo más competitivas posibles, y todavía quedan y muchas, porque sigue habiendo, como hemos dicho, con más de 30 y pico estrenos en un mes, más todo lo que da la televisión en abierto, pues hay mucha competencia. Solo una cosa más sobre esto, Miquel. ¿Y las pequeñas, las plataformas más pequeñas con todo esto, son las que siempre se resienten o no? Sí, como decía el eslogan de la película Godzilla, el tamaño importa. Y en este sector, que es un sector que ya no es local, que es un sector mundial, el tamaño es muy importante, y de ahí que las alianzas van a seguir estando a la orden del día. Habrá dos tipos de plataformas: las que sean muy rentables y las que tengan que buscarse la vida con alianzas o ventas o transacciones, porque el que no es rentable en este oficio muere. Ya, eso es así. Pero es verdad que nos espeluznan mucho este tipo de titulares, no entendemos muy bien a veces qué ocurre, pero no significa necesariamente que unas plataformas absorben a otras, son acuerdos como tú. O sea, tú lo has explicado muy bien y está bastante alejado de algunos titulares que hemos leído. No se trata de unión entre plataformas, se trata de alianzas para tener en el escaparate la mayor cantidad posible de producto. Pero luego el dueño de ese producto es el productor de cada uno de esos contenidos. Aquí la clave sigue siendo tener buenas historias. El que tenga una buena historia va a estar sentado en la mesa y probablemente al frente de la mesa, y el que no tenga buenas historias lo va a tener complicado. Claro, que tenga buena historia, Miquel, y lo que observamos siempre en este tipo de cosas y que tú nos cuentas muy bien y que la sepa contar muy bien, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Que una cosa va con la otra, ¿no? Y incluso promocionarlas muy bien, porque hay infinidad de historias que sin una buena promoción no tienen sitio. Yo creo que esto acabará como el consumo de datos en los móviles. Pagaremos en función del consumo y ese será el negocio de los que distribuyen contenidos, mientras que los creadores de contenidos pues seguirán pugnando por tener los mejores. Mikel Lejarza, un placer escucharte como siempre. Gracias por estar aquí en Se Amanece, también un Viernes Santo. Venga, un abrazo muy grande para todos. Adiós, Mikel. Hasta luego, hasta luego. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.